Ayer subí una serie de fotografías con información, en este caso respecto a las acciones que podemos tomar para reducir el miedo que le tenemos a la muerte. Y hay una de ellas que dice que debemos perdonar a todas las personas que nos han hecho daño y que nos han perjudicado. Y explicaba que aunque no sean merecedoras de nuestro perdón, si nosotros cargamos con esos sentimientos de resentimiento, de odio, de rechazo hacia ellos y vivimos con esos sentimientos constantemente, los únicos que nos estamos perjudicando cuando podríamos no hacerlo somos nosotros mismos por aferrarnos a unas emociones pasadas que ciertas personas nos hicieron sentir. Y algunos de vosotros, algún comentario, algún mensaje escribía que tal vez yo no entendía el daño que podrían haber experimentado ciertas personas y que por eso era tan optimista con esta visión y que hay momentos en los que uno no puede no culpar a otra persona y en los que no se puede perdonar. Y yo digo lo mismo, aparte de que en mi vida obviamente he pasado por situaciones muy duras, algunas responsabilidad mía, otras que han dependido un poco más de otras personas, la raíz es la misma. Por mucho daño, por mucho dolor que te haya podido causar una persona, si tú eliges no perdonarla y mantener ese resentimiento, ¿crees que tu vida va a ser mejor? Si la respuesta es sí, cargando ese odio y ese resentimiento, ¿voy a llegar más lejos? Adelante, pero no te mientas a ti mismo, porque en estas situaciones la mayoría de las veces la respuesta va a ser que no. Y es que aunque esas personas no se merezcan nuestro perdón, nosotros sí nos merecemos soltarlo. Y es algo que podemos elegir. Y va a cambiar completamente la perspectiva que le tenemos a ese tipo de situaciones. Porque normalmente cuando hemos tenido ciertas experiencias difíciles, ¿no? Y en nuestra mente los responsables de esas experiencias son otras personas, ¿no? Esa culpabilidad que le achacamos a los demás, que normalmente lo hacemos de forma completamente inconsciente, ¿no? Y como un mecanismo de defensa, cuando vemos situaciones similares que nos despiertan esas emociones o que se asemejan a aquello que nosotros vivimos en otras personas o en cualquier momento de nuestras vidas, si nosotros cargamos con ese odio y ese resentimiento, vamos a generar ansiedad, ¿no? Esos estímulos que vamos a ver nos van a doler y nos van a destapar heridas que nos van a enturbiar la mente, nos van a poner en un estado de preocupación y de ansia y vamos a tener que estar andando constantemente con esos sentimientos a flor de piel, ¿no? A punto de que emanen porque hemos visto algo concreto, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, del caso de una amiga mía que, tuvo una ruptura horrible con su novio y nunca llegó a aceptarlo. Y cada vez que veía a un hombre que se parecía a ese chico con el que estaba, se ponía muy ansiosa, ¿no? Le preocupaba muchísimo que pudiera ser él, se ponía en un estado horrible, llegaba a tener ansiedad y esto puede suceder constantemente. O si tú has sufrido algún tipo de abuso o de maltrato y ves eso en algún otro lugar o incluso en una película, no tiene por qué ser en la vida real, van a despertar y van a florecer esos sentimientos, esas heridas que tú no has curado. En cambio, cuando tú eres capaz de aceptar relajadamente y
que no es un proceso fácil, obviamente, requiere mucha consciencia y requiere darse cuenta de los beneficios que esto puede tener para ti y de los perjuicios que cargar esos sentimientos también pueden tener para tu futuro. No, si tú ves una situación similar, pero has hecho este proceso de aceptación y de perdón, en vez de sentir ansiedad, en vez de ponerte en ese estado mental, lo que vas a sentir es compasión por la otra persona. Vas a entender que esa persona está pasando por un proceso difícil y lo que va a florecer en ti son ganas de ayudar. Una tristeza, pero una tristeza no tóxica, sino una tristeza de querer aportar tu experiencia en este sentido para ayudar a la persona que está pasando por una experiencia similar, ¿no? Entonces, fijaos, en vez de ansiedad, en vez de esos estados mentales de baja frecuencia, lo que obtenemos son ganas de ayudar, compasión por otras personas, derivada de la empatía, de ese proceso de aceptación y de perdón. O sea que, por muy horrible que sea lo que otra persona te haya podido hacer, por muy justificado que creas que es ese odio que tienes dentro, ten en cuenta que solo te perjudica a ti. No te hace bien en absoluto. Entonces, démosle unas vueltas a esta idea. Sé que es complicada, sé que es difícil. Yo he pasado por ese proceso. Muchas personas a las que tengo muchísimo respeto han pasado por ese proceso y no conozco a nadie que se haya arrepentido de ello. Así que espero que esta pequeña reflexión os sirva de explicación y espero que todo vaya bien.